7. Los apóstoles y los primeros convertidos adoraban en el templo. Capítulo 2, versículo 46. Capítulo 3, versículo 1. Y mantuvieron contacto con el ministerio del templo hasta que fueron expulsados. 8. Pedro dijo que los días de la bendición que estaban experimentando en ellos habían sido profetizados por los profetas del Antiguo Testamento. Capítulo 3, versículo 21 y 24. Pero la iglesia era un misterio que Dios tenía escondido y no lo dio a conocer a plenitud, sino hasta el ministerio de Pablo. Léase con cuidado Efesios capítulo 3. Los profetas hablaban del reino judío, no de la iglesia. Confundir estas dos cosas crea problemas. 9. Jerusalén era el centro de la bendición. Todo el mundo llegaba allá. Capítulo 5, versículo 16. Era definitivamente terreno del reino. Léase Isaías capítulo 66, versículo 5. Y es Pedro sin rodeos le dijo a Cornelio que el mensaje era de arrepentimiento para Israel. Capítulo 5, versículo 31. 11. En el capítulo 7, Esteban repasó la historia de Israel y mostró cómo la nación había rechazado la verdad a través de los años. No hace falta mucho esfuerzo para ver que los primeros 7 capítulos de Hechos el interés estaba en la nación judía y que el mensaje tiene que ver en primer lugar al reino, no a la iglesia. Es bueno que entendamos el porqué. Hay 3 asesinatos en la historia de Israel que marcan su rechazo a la voluntad de Dios. Juan el Bautista vino predicando el reino, Mateo capítulo 3, versículo 1, y los judíos permitieron su asesinato. De esta manera rechazaron al Padre que le envió. Luego vino Jesús predicando el mismo mensaje, Mateo capítulo 4, versículo 13 al 17, y le crucificaron. De este modo rechazaron a Dios el Hijo. En la cruz Jesús oró por los judíos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Esta oración hizo posible una tercera oferta del reino mediante los apóstoles, registrada en los primeros 7 capítulos de Hechos. ¿Cuál fue el resultado? Los líderes religiosos asesinaron a Esteban. Este fue el pecado de resistir al Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, versículo 51. El pecado imperdonable de que Cristo habló en Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32. La muerte de Esteban marca el cierre de la oferta de Dios del reino a los judíos. En los capítulos 8 al 12 tenemos una transición. En el capítulo 8 el evangelio va de los judíos a los samaritanos. En el capítulo 9 Pablo se convierte de una manera inusual y milagrosa, y Dios prepara al apóstol para su ministerio a la iglesia. En el capítulo 10 el evangelio va a los gentiles y Pedro defiende esta nueva partida en el capítulo 11. En el capítulo 12 vemos a Pedro por última vez como líder entre los creyentes. En el capítulo 13 es Pablo el que asume el liderazgo aquí y por todo el resto del libro. La iglesia en Hechos. Si los primeros 7 capítulos describen un mensaje que se ofrecía a los judíos, entonces, ¿dónde encaja la iglesia, el cuerpo de Cristo? La respuesta: la iglesia empezó en Pentecostés, pero Dios no la reveló a plenitud sino hasta más tarde, principalmente a través de los escritos de Pablo. Cristo prometió edificar su iglesia, Mateo capítulo 16, versículo 18, pero casi en el mismo instante le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos, Mateo capítulo 16, versículo 19. Pedro usó estas llaves para abrir
la puerta de la fe a los judíos en Pentecostés. Hechos capítulo 2, a los samaritanos capítulo 8 y a los gentiles capítulo 10. En otras palabras, hay una transición en los primeros 7 capítulos de Hechos, con Israel y el reino saliendo de la escena y entrando la iglesia y el evangelio de la gracia de Dios. Cristo les prometió a los apóstoles un bautismo del Espíritu. Hechos capítulo 1 versículo 5, y esto sucedió en Pentecostés. Hechos capítulo 2, y hace 1 Corintios capítulo 12 versículo 13, y en la casa de Cornelio. Hechos capítulo 10 versículo 45, capítulo 11 versículo 15 al 17. Estos dos sucesos incluyeron tanto a judíos como a gentiles, y así se formó el cuerpo de Cristo. Los apóstoles no sabían si Israel recibiría o no su oferta del reino. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero Cristo sí lo sabía. De esta manera, la iglesia estaba a punto de hacerse cargo del propósito de Dios debido al fracaso de Israel. Es fácil ver que a medida que la acción de la iglesia empieza a llenar las páginas de Hechos, Israel se vuelve menos y menos significativo en el programa de Dios sobre la tierra. En el capítulo final, capítulo 28, versículo 17, Pablo pronunció el juicio de Dios sobre la nación, como explica Romanos capítulo 9 al 11. Dios dejó a un lado a Israel hasta que la plenitud de los gentiles, Romanos capítulo 11, versículo 25, pudiera ser una realidad mediante el ministerio de la iglesia. Debe recordarse este énfasis del reino que se halla en los primeros 7 capítulos de Hechos. De otra manera, uno pudiera aplicar ciertas prácticas que en realidad no se ajustan a la iglesia de hoy, según lo que nos enseña la Biblia. Porque muchas iglesias llamadas cristianas evangélicas imitan la Biblia y los dones del Espíritu Santo de Pentecostés, en un intento para demostrar que Cristo está con ellos. Pero Jesús dijo que les diría: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso, a la luz del análisis que acabamos de hacer,